Seguramente tienes la sensación de que constantemente estás tocando cosas. Puede que sientas que tus dedos se tocan entre ellos, que tocas un boli, etc. Pero, ¿qué es realmente tocar? Pues lo podemos definir como que dos cosas tienen la misma posición. Por ejemplo, si se tocaran dos bolas de billar, habría un punto de sus superficies que estarían exactamente en la misma posición. Aunque si nos vamos a escala atómica, esto es lo que realmente está pasando. Probablemente ya sabes que un átomo está formado por protones y neutrones en su núcleo y alrededor suyo, orbitando este núcleo, están los electrones. Esta idea de electrones que orbitan el núcleo es lo que se conoce como el modelo atómico de Bohr, que fue propuesto en 1913. Así que está un poco anticuado, pero por ahora nos servirá. Sobre él iremos construyendo más conocimiento. Así pues, asumamos esta idea. Luego, otra idea importante es que las cargas del mismo signo se repelen. Por ejemplo, dos imanes, cuando los intentas juntar por el mismo polo, se repelen entre ellos. Notas esa fuerza de repulsión. Cuando hablamos de cargas eléctricas, también sucede lo mismo y lo describe matemáticamente la fuerza de Coulomb, que fue descrita en 1785. Por lo tanto, teniendo en cuenta este modelo atómico y esta repulsión entre fuerzas, podemos fácilmente interpretar que si intentamos juntar dos átomos, los electrones que están en las capas más externas se van a repeler entre ellos. Y por mucho que los queramos acercar, esto no es como los imanes, que si haces mucha fuerza puedes acabar juntándolos. Esta fuerza, si vemos las matemáticas, nos dice que cuando la distancia es cero, cuando están ocupando la misma posición, la fuerza es infinita. Tú dando una palmada no puedes hacer una fuerza infinita y no hay forma humana de que tocando algo hagas una fuerza infinita. Por lo tanto, nunca estás tocando nada. Con esta interpretación lo que estás haciendo es simplemente sentir la fuerza de repulsión que hay entre los electrones de las capas más externas. Bien, esto no creo que sea una sorpresa para ti, sí lo fue para los alumnos de segundo de la ESO, que ahora estoy dando clases, media jornada, la otra mitad estoy con varios proyectos, YouTube entre ellos, pero la cuestión, estaba en una clase de segundo de la ESO y les expliqué a los chavales esta interpretación de entender el modelo atómico de Bohr y la fuerza de repulsión entre cargas. Y bueno, los chavales estaban flipando de cómo podía ser y pegándose entre ellos y diciendo, ah, no te he tocado. No se les puede decir nada. Pero si ya eres seguidor de este canal o de canales parecidos, pues probablemente esto que te estoy contando no te supone nada nuevo. Probablemente todo esto ya lo sabías o lo has entendido muy fácilmente. Ahora bien, todo esto, como te decía antes, es conocimiento del siglo XX. Todo esto se hizo en 1913, lo más moderno, que es el modelo atómico de Bohr. En ese momento ni siquiera existía la ecuación de Schrödinger, no estaba planteada, la física cuántica estaba en pañales, habían las primeras ideas de que la luz estaba cuantizada, de que la materia estaba cuantizada, pero realmente no sabíamos cómo funcionaban las cosas, ni teníamos matemáticas ni teorías que nos permitieran explicarlo con más profundidad. Esto vino unos años más tarde y con toda esta nueva caballería, con toda esta nueva teoría, esta información mucho más potente, podemos reinterpretar esto de si realmente nos estamos tocando o no nos estamos tocando, que es algo realmente sorprendente. Nosotros sentimos que tocamos, pero en el fondo es percibir fuerzas, no es que ocupen exactamente la misma posición los electrones que están en la punta de cada una de las yemas. ¿O sí? Porque la mecánica cuántica tiene algo muy interesante y es lo que se llaman probabilidades. Básicamente, un átomo, según el modelo estándar, que es el modelo actual vigente de la física de partículas, con este modelo, que incorpora la mecánica cuántica, si nosotros queremos ver cómo es un átomo, lo que tenemos no son electrones dando órbitas, lo que tenemos son electrones que siguen una distribución de probabilidad. Es decir, el átomo de hidrógeno, por ejemplo, si queremos ver cómo se comporta uno de sus electrones, pues tenemos todas estas imágenes. Hay muchas de ellas, ya que cada una pertenece a una energía diferente. Si nos centramos en una sola energía, para hacer las cosas más simples, pues podemos ver que este electrón puede estar en todos estos sitios a la vez. Y cuando se observa, y no significa observar con el ojo, sino que se mide su posición con aparatos que permiten hacerlo, cuando se hace esta medida, entonces el electrón pasa de estar en un mundo de probabilidades a uno de estos puntos de esta distribución de puntos posibles. Hay algunos que son más probables, es decir, que si hacemos esta medida 1.000.000 de veces, varias veces, nos encontraremos el electrón en esa posición, y otros puntos que se ven de un color más rebajado en esta imagen, pues aparecerá menos veces allí el electrón si hacemos millones de medidas. Este mapa de probabilidades se describe matemáticamente mediante la función de onda, y esta función de onda se calcula mediante la ecuación de Schrödinger en sus casos más sencillos,
mediante la ecuación de Dirac si uno quiere complicarse un poquito más la vida. Vayamos a la de Schrödinger, que es suficiente para introducirnos en el tema tal y como estamos haciendo ahora. Con la ecuación de Schrödinger, uno lo que hace es incorporar el entorno de ese electrón que estamos observando, a ver si está orbitando o qué puñetas está haciendo. Básicamente lo que haríamos en un átomo de hidrógeno es decirle, vale, el entorno de este electrón es el núcleo. Con esta información, tras hacer los cálculos, obtenemos la nube de probabilidades que estamos viendo. Ahora bien, algo que podemos hacer es hacer lo mismo, pero con dos átomos. Imagínate que tenemos este átomo donde tenemos este electrón, pero ahora este electrón, cuando queramos calcular su función de onda mediante la ecuación de Schrödinger, a la cual le introducimos la información del entorno, debemos tener en cuenta el núcleo del propio átomo y que hay otro átomo cerca, y por lo tanto este electrón está viendo, entre comillas, hay que tener en cuenta que su entorno es el núcleo y el otro núcleo y el otro electrón, que también están allí haciendo acto de presencia. Por lo tanto, la función de onda de este electrón ya no será la misma que antes, porque ahora tiene un entorno distinto. Y esquemáticamente podría tener una distribución como esta, donde en el eje de las X hemos puesto la distancia, las posiciones en las que puede estar. Podemos hacer lo mismo con el electrón del otro átomo y podemos calcular también su función de onda, es decir, su distribución de probabilidades. Si te fijas, las dos funciones de onda puede ser que coincidan en alguna zona, es decir, puede ser que los dos electrones colapsen justo en el mismo punto. Por ejemplo, si vamos justo en esta zona de aquí, es posible que, como la función de onda son solo los posibles estados en los que puede estar el electrón, pues que la posición de ambos electrones sea exactamente la misma. Matemáticamente esto es algo que puede suceder, y aunque parezca raro que dos funciones de onda se superpongan, en el fondo es algo evidente que sucede continuamente en la naturaleza. Por ejemplo, cuando tú tienes oxígeno e hidrógeno y quieres formar agua, ¿qué crees que está sucediendo? Las funciones de onda del oxígeno y del hidrógeno están cerca, se superponen, y si están suficientemente cerca se acaba formando un enlace. Todos los enlaces químicos, antes de que esas moléculas estuvieran juntas, estaban separadas, y cuando se juntaron, sus funciones de onda estaban combinadas entre ellas en varias posiciones. Por lo tanto, este esquema es realista y nos dice que es posible que dos electrones estén exactamente en la misma posición, y esto no es nada raro, es decir, nos parece como, oh, imposible, ¿cómo van a estar dos electrones justo en la misma posición? Bueno, es algo que sencillamente puede pasar aunque sea improbable. Si luego hicieras 1.000.000 de medidas más, probablemente nunca volverían a estar los dos electrones en la misma posición. Mi forma de interpretar dos electrones justo en la misma posición pasa por entender que los electrones son más energía que materia. ¿Qué es la materia? Es algo bastante difícil de comprender si nos vamos a niveles fundamentales de las partículas fundamentales. Es más fácil imaginarte el electrón como energía, y ya lo dijo Einstein, E igual a mc², y por lo tanto tener el doble de energía en una posición no es algo tan extraño, simplemente hay más energía en esa posición, no pasa nada. Por lo tanto, con toda esta interpretación podemos llegar a la conclusión de que, aunque sea muy improbable, es posible que las partículas realmente se toquen. Ahora bien, esta superposición de funciones de onda, de posibles estados en los que puede estar el electrón, cada uno de los dos electrones de los dos átomos que hablábamos y que pueden acabar en la misma posición, ¿eso se da en nuestras manos? Es decir, el electrón que está en el último átomo de la punta de mi dedo tiene una función de onda y tiene una distribución de probabilidades tal que si yo cojo el átomo que está en la otra punta de mi dedo y los junto, ¿es posible que se lleguen a tocar? Me gustaría mucho saber tu opinión en los comentarios. Te dejaré en las tarjetas un vídeo que te puede servir de inspiración. Tiene que ver con la decoherencia cuántica. La decoherencia cuántica dice que un objeto cuántico, al interactuar con su entorno macroscópico, intercambia información con él de forma que evoluciona hacia estados que son compatibles con una descripción clásica, es decir, compatible con el mundo cotidiano de la realidad. Y ahora, con esta información, ¿qué opinas tú de si realmente nos estamos tocando o no? Déjamelo en los comentarios y estaré encantadísimo de leeros y responderos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que este te haya gustado. Si ha sido así, deja un buen pulgar arriba y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente. Chao. Y hablando de probabilidades, lo que sí será muy probable es que tú mejores tus notas en física, ya sea que estés en secundaria, bachillerato, universidad, etcétera, si utilizas los trucos que te explico en este ebook que puedes descargar de forma totalmente gratuita con el link que te estoy dejando en la descripción.